Buenas tardes, muchachos. Un placer saludar a todos mis ahijados, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me están escribiendo hoy en la tarde del Salvador con la siguiente inquietud. Salam aleikum, padrino Lía. Afectuoso saludo acá desde la distancia. Estaba pensando que tal vez pudieras, vos que tenés más experiencia como mayor en el campo de las artes oscuras y conoces más a precisión a las entidades mayores que muchos de nosotros que te seguimos, ¿sí? Muchos de nosotros, tus ahijados y de la gente que te escucha. Y estaba pensando que desde chiquito siempre se nos habló de los atributos y virtudes y bondades del Dios de la religión, ¿sí? Y se habló de cosas horrendas, en este caso de Satanás, de Lucifer y de todas estas entidades. Estaba pensando por qué no hacer un programa revirtiendo esto, ¿sí? Conociendo la otra cara de la moneda, conociendo de primera mano a través de ti la parte más oscura de ese Dios que se nos inculcó, que era toda bondad, y conociendo esa parte bonita que se nos ocultó de las entidades mayores, ¿sí? Padrino, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti. Se te quiere mucho. Hay en el mundo más de 5.000 dioses. Entre esos 5.000 dioses que son creados, formados, imaginados y concebidos por el ser humano, hay más de 3.800, hasta donde yo tengo entendido, sectas y movimientos religiosos, tanto oficiales como no oficiales. Independientemente sea cual sea la idea de ese Dios tal cual lo conocemos, de forma indefinida, en tal o cual religión, ha sido creado por la mente humana. Si nos vamos al cristianismo, en cualquiera de sus facetas o modalidades, vamos a darnos cuenta de que bíblicamente, digo bíblicamente porque tomamos ese libro como canon para guiar los pasos de esos criterios que ese Dios, bajo su designio, estableció. Ciertas leyes, ciertos cánones de conducta, ciertos patrones para el ser humano seguir. Cuando ese Dios cristiano, hace más de 2000 años, bajo la figura de Jesucristo y su presencia aquí en la tierra, una vez que ese ser humano, llamado Jesús, nació bajo la forma en que había nacido, de esa tal María, la Virgen, se le dio a ese ser humano un poder divino, un poder glorioso, y se glorificó. En ese concilio ecuménico, en ese concilio eclesiástico de Nicea, todos los que regían los cánones religiosos para ese momento establecieron leyes. Quien no estuviera de acuerdo con esas leyes era considerado hereje y era torturado para que voluntariamente aceptara a ese Dios, y los que no eran quemados en la hoguera por herejía. Fueron transcurriendo las épocas, los gobiernos, el tiempo, los años, y ese Dios y ese Jesús, ese Jehová, esos apóstoles, esa María, a las cuales se les dio potestad divina para hacer milagros sobre la tierra, se le dio en ese concilio de Nicea a esas personas un poder y una gloria en el cual nos han pintado a esa serie, a esas agrupaciones religiosas, a ese Dios, a esa Trinidad, a ese Jehová, a ese Jesús, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo lo que los acompaña, sus apóstoles, sus feligreses, María, en fin, una potestad de seres glorificados, puros, exaltados, en donde no se concibe ni el más mínimo grado de maldad. Basta con leer la Biblia
porque es el libro canónico que tenemos como por modelo para poder seguir esas pautas, basta con que cada uno de ustedes lea la Biblia y se proponga a leerla desde el principio hasta el final. Ustedes se van a poder dar cuenta que en los principales evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los demás, siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se ha pintado a una figura de Dios vengativa, malévola, que destruye lo que no le conviene, que se glorifica, se complace en ver sangre derramada por esas criaturas imperfectas que él mismo creó. Habiéndolas ser creado de forma imperfecta, él mismo las castiga por esa imperfección. Y en ese sadismo, y en esa figura morbosa de ese Dios que se complace en su circo cósmico privado, con ese sufrimiento de esas criaturas imperfectas a las cuales él creó, se ha desencadenado un sinnúmero de movimientos, de cánones, de sectas, de religiones, tanto oficiales como no oficiales. En cualquiera de ellas, a nivel mundial, esa figura de ese Dios, que ha tomado muchas figuras dependiendo del canon que cada ser humano, cada logia, cada religión, cada secta fabrique, se le ha dado un papel a ese Dios de que es puro amor y que los malos son los del otro cuento, lo que llamamos demonio, figuras oscuras, ángeles caídos, las potestades del infierno, en fin. Habemos muchos seres humanos que nos concretamos a tragar y no masticar. Habemos otros seres humanos que nos concretamos con masticar la comida lentamente para digerirla y no tragarla completamente. A esos seres humanos cuyo conocimiento se les da, para que ese conocimiento sea desmesurado, digerido, desmenuzado y masticado lenta y pausadamente, nos damos cuenta de que esos seres divinos que nos han pintado como seres excelsos, de puro amor y bondad, son única y exclusivamente invención humana. Basta que escudriñemos las Escrituras, tanto la Biblia como cualquier otro libro canónico que existe en el mundo, que pinta la figura de ese Dios bajo los cánones y directrices que ese Dios tenga, mediante ese invento humano que nos hemos creado todos en tantos miles de años, en todas las sectas, grupos religiosos y canónicos, tanto oficiales como no oficiales, para darnos cuenta de que esas figuras, a las cuales llamamos demoníacas, oscuras, ángeles caídos y para de contar, son los que han contribuido a que el elemento humano exista, a que el elemento humano tenga criterio propio, a que el elemento humano, ustedes y yo, tengamos el don del discernimiento, tengamos la capacidad de creer, de pensar y el don de la fe. Esos dones del discernimiento, del poder diferenciar entre el día y la noche, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de saber la diferencia entre lo dulce y lo salado, son atributos que nos han dado esas entidades que muchos llaman malas, que muchos llaman demonios y que muchos llaman entidades oscuras. Ese Dios que inicialmente nos han pintado como bueno, nos creó a imagen y semejanza de Él y nos puso en el Edén tras las figuras principales de Adán y Eva. Habiendo desobedecido, como todos saben, esa humanidad inicial fue destruida y a través de una segunda creación de la humanidad, a través de Noé, se estableció por mandato divino una segunda descendencia. Y en esa segunda descendencia de los que somos del linaje de Noé,
Vemos como siempre han intervenido esas entidades oscuras, que de oscuras no tienen nada, para darnos a nosotros los seres humanos el don de pensar, de discernir y el poder aspirar a llegar a ser como Dios, a llegar a ser como ellos, porque somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de esos dioses. Imagen espiritual y semejanza física. Semejanza espiritual por cuanto tenemos dentro de nosotros ese ADN y ese linaje para poder aspirar a ser cada día mejores, a evolucionar, a poder sacar dentro de nosotros mismos o lo más malo que podamos poseer espiritualmente o la mejor versión de nosotros. Todo eso se lo debemos a esas entidades que muchos llaman malas, o que muchos llaman demonios, o que muchos llaman entidades oscuras. Basta que escudriñen las escrituras, lean la Biblia. Si no quieren leer otro libro, no quieren tomarse el tiempo para escudriñar diferentes cánones religiosos a nivel mundial, lean únicamente la Biblia y podrán ver a un Dios morboso, creado por el ser humano, lleno de maldad, vengativo, cruel y despiadado, que tras una invención de un ser humano imperfecto busca destruirlo cuando él no le complace, y busca dentro de otra creación volver a castigar a ese ser humano por sus propias imperfecciones para volverlo a destruir una y otra vez. En ese criterio propio de que cada uno de nosotros le debemos más a esas entidades que nos han pintado como malas, encontramos a los seres humanos ignorantes, encasillados, bajo dogmas, bajo parámetros eclesiásticos, bajo parámetros canónicos, religiosos, donde como ovejas siguen a un pastor, siguen a un sacerdote, siguen a un clérigo, siguen a un movimiento, tal o cual sea, secta, religión oficial o no oficial, para vivir sus vidas como ovejas destinadas a dirigirse al matadero. Son seres humanos que no piensan, no racionalizan, no tienen 5 dedos de frente, no buscan la más mínima fuerza interior para cuestionar cualquier cosa. Simple y llanamente tragan entero y no mastican. Van a la iglesia, sea cual fuere, se arrodillan ante un dios o una imagen de palo. Si no existe ese dios o esa imagen de palo, buscan un criterio bajo un libro eclesiástico, sea cual fuere, y se rigen por dogmas creadas por nosotros mismos para mantenernos enclaustrados, dominados en un segmento religioso, sea cual fuere, en donde bajo cualquier modalidad canónica nos pintan a un Dios que de bueno no tiene absolutamente nada, y que esa bondad, ese favoritismo, esos privilegios de los cuales gozamos ustedes y yo como seres humanos, se los debemos agradecer a otras entidades, no a ese Dios que nos han pintado como divino, como todopoderoso. En ese reino, si ese Dios fuera todopoderoso y divino, no se admitiría tantos estragos, tantas abominaciones, tanta sangre derramada por un Dios que se complace en el sufrimiento humano. ¿Cuántos no hemos muerto en nombre de ese Dios? ¿Cuánta sangre no se ha derramado en nombre de ese Dios? Y Dios cada día que pasa mata a su antojo. Y cada día que pasa, esas entidades a las que llamamos oscuras intervienen para salvarnos, para darnos el don del discernimiento, el don de pensar, el poder de crear, el poder de creer, no solamente de crear, sino de creer, de tener fe y de aspirar a llegar a evolucionar espiritualmente mucho más allá de este cuerpo físico que poseemos. Y todas esas llaves espirituales, todos esos dones espirituales que ustedes y yo poseemos, escudriñen, lean,
y verán que se los debemos no a ese Dios que nos ha pintado como bueno, sino a esas entidades que siempre nos han hecho creer que son las entidades malévolas, las entidades malas, porque son esas entidades, esas 3/4 partes del cielo que Dios desterró por desobedecerlo, las que le debemos a que, habiendo interactuado con nosotros, con los seres humanos, nos hayan dado el poder de ser individualmente selectivos, de poder crear, discernir, pelear, escoger un bando u otro y aspirar a ser cada día mejores de lo que fuimos ayer. Y esos privilegios, mis queridos amigos, se los debemos a esos que llaman ustedes y yo entidades oscuras, que no tienen de oscuras absolutamente nada, sino que son entidades lumínicas, entidades de luz, de un linaje espiritual divino, porque son hijos de ese mismo Dios, hermanos de ese mismo Jesús, son un mismo linaje familiar, simple y llanamente que en ese linaje familiar hay bandos en pro y bandos en contra. Pero basta que escudriñen, no porque se los diga yo, basta que lean las escrituras y ustedes verán que tengo absolutamente toda la razón de que ese Dios que nos ha pintado como todo amor y toda bondad no es más que un ser malvado, un ser vengativo, un ser celoso, que no admite, como él mismo lo dice, otros dioses. No se harán dioses delante de mí, porque yo soy celoso. No habrán otros dioses delante de mí, porque yo soy celoso. Eso quiere decir, dicho por él mismo, de que hay muchos dioses en ese panteón divino, de los cuales, como él es celoso, no nos admite que podamos mirar para otro lado, sino únicamente a él. ¿Y cuál es su temor? De que podamos mirar, buscar la atención de otros dioses. ¿Por qué tanto celo? Si él es todopoderoso, debe darnos a nosotros el don de elegir en cuál de esos dioses creer, que él mismo bíblicamente lo establece. En ese firmamento, en ese cielo, cuando se estipula, y nosotros, en plural, los hemos creado a nuestra imagen y semejanza, es porque allá hubieron muchos, hay muchos y sigue habiendo muchos, de los cuales nosotros poder escoger. Pero él no, él nos quiere sumisos, obedientes, como ovejas, siguiendo al pastor. No se harán otros dioses delante de mí. Es porque hay otros dioses en los cuales debemos fijar nuestra atención, y esos otros dioses o esas otras entidades son las que le debemos mucho más favores que a ese Dios que nos ha pintado bíblicamente como todo amor, como toda bondad, como omnipotente y omnipresente. Sin faltar de respeto a ese Dios, hay otros muchos en los cuales fijar nuestra atención y escudriñar un poco las escrituras, escudriñar un poco las escrituras para darnos cuenta de que hay otras entidades a las cuales les debemos mucho más favores que a ese Dios que nos ha pintado como bueno. Pero eso es algo que ustedes no aprenderán ni porque yo se los diga, ni porque se los diga otro religioso. Eso es algo que cada uno de ustedes aprenderá investigando, leyendo, pensando y cuestionando todo lo que nos han hecho creer desde nuestro nacimiento, generación tras generación. Al romper con esos cánones, al romper con esos dogmas, podremos nosotros encontrarnos con una realidad muy diferente a la que nos han pintado desde el comienzo de los tiempos. Pero para poder descubrir esas verdades tenemos que interiormente investigar, interiormente hacernos preguntas, cuestionarnos, romper paradigmas, para que individualmente podamos salir de esa coraza de ignorancia y darnos cuenta de que el universo es mucho más amplio que el que nos han hecho creer siguiendo únicamente a un falso Dios. Se les quiere mucho, muchachos. Saludos para El Salvador, y Ború, y Boye, y Bosech. Aquí estamos y aquí seguimos.